Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo en este tiempo, como primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de cómo era, cómo funcionaba, cómo vivía la primitiva comunidad cristiana. Es verdad que San Lucas, autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos pone o nos retrata, digamos, una comunidad cristiana primitiva un tanto ideal. ¿Por qué digo esto? Porque luego en las cartas de San Pablo vemos que también había sus problemas en aquella primitiva comunidad. Había gente que pensaba de forma distinta, había gente que tenía envidia de otros, y San Pablo se lo reprocha y lo leemos muchas veces en sus cartas. Pero San Lucas nos quiere presentar una primitiva comunidad cristiana ideal, y en ese ideal pues nos dice que no había entre ellos ninguna discusión, que todos tenían
un solo corazón y una sola alma, que nadie llamaba suyo propio de lo que tenía y lo ponía a disposición de los demás. Y esto sí que debía ser verdad, al menos en bastantes casos. Nos pone la lectura de hoy, nos pone uno concreto. Nos pone el caso de Bernabé, que era levita, natural de Chipre, que tenía un campo y lo vendió. Y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, que sí que se daban casos donde efectivamente uno no consideraba suyo nada, sino que lo ponía a disposición de la comunidad. Es lo que a lo largo de los siglos hemos llamado la comunidad cristiana de bienes. Es decir, que los cristianos nos solidarizamos con aquellos hermanos nuestros que no tienen lo suficiente para su desarrollo natural y digno. Y así es como surge la comunidad cristiana de bienes, y así es como surge en la Iglesia esta institución tan querida por nosotros como es Cáritas. ¿Qué es lo que hace? Pues distribuir lo que nosotros damos a Cáritas para que hermanos nuestros puedan vivir más dignamente. Bueno, pues esto es lo que nos retrata, como digo, San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero lo más importante de todo eso es esta frase que dice San Lucas: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Anteayer, si recordáis el Evangelio de anteayer, decía: estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Y ahora ya, cuando empieza a funcionar la primitiva comunidad cristiana, ese miedo ha desaparecido. Ahora salen a las plazas públicas para decir: Jesucristo, a quien vosotros matasteis, el Padre Dios lo ha resucitado. Dice aquí la lectura de hoy: se los miraba a todos con mucho agrado. Es decir, que la gente va aceptando, va acogiendo la palabra de Dios y se van convirtiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Nos decía en otro pasaje cuando Pedro predica. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues decía él: convertíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesús. Y así ocurre. Y así se va transformando la sociedad en aquel momento de Jerusalén y, como sabemos, después por toda la cuenca del Mediterráneo. El mensaje de Jesucristo va cundiendo entre las distintas sociedades conocidas entonces del Imperio Romano, claro. Y así es como el cristianismo va, progresando en medio del mundo. Y así ha llegado hasta nosotros. Así ha llegado hasta nosotros. Pero para llegar hasta nosotros, para poder decir que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús está presente en medio de nuestra comunidad, tiene que pasar antes por la cruz. Y así es como le habla Jesús a Nicodemo, como continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, con su buena voluntad, no lo entiende. Y por eso cuando Jesús le dice que el Espíritu que recibimos es como el soplo del aire, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero sí sabemos que está presente. Así es todo el que ha nacido del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo, siendo como es un hombre sabio, un fariseo pues con cierto nombre o renombre social, sigue quedándose, digamos que en el orden de la naturaleza, en el orden de aquí abajo,
con los valores de aquí abajo. Por eso Jesús le dice, tú eres maestro y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué? Pues porque no os quedáis en los valores terrenos, os quedáis en los valores de aquí abajo. Yo me pongo a otro nivel. Y el otro nivel es, si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Jesús se pone a otro nivel diferente, al nivel de las cosas celestiales. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, él mismo confiesa que si está aquí entre nosotros es por un acto de obediencia del Padre, porque el Padre Dios le ha mandado hasta nosotros, le ha hecho encarnarse en medio de nosotros. Y por eso él sí puede hablar del reino de Dios. Y por eso él sí puede hablar de las cosas del cielo, porque las conoce. Y entonces nos pone una comparación, ellos, los judíos, que tenían, como es natural, a Moisés como padre, como caudillo, como aquel que había guiado al pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida, pues pone también el ejemplo de Moisés. Recordáis, y en la Cuaresma lo hemos leído, en el libro de los Números nos narraba cómo las serpientes en el desierto mordían a muchos judíos y morían. Y entonces Moisés reza a Dios y le dice que haga un estandarte con una serpiente y todo aquel que fuera mordido mirando a la serpiente quedaba curado. Entonces Jesús dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a ser elevado en la cruz. Y ahí es donde nos va a traer la remisión de los pecados y ahí es donde nos va a traer la salvación y la reconciliación definitivas. Para que todo, así termina el Evangelio de hoy, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nosotros, cuando estamos aquí, es porque creemos en él y es porque se nos promete la vida eterna. Y en un mundo donde se habla hoy día de la globalización de la indiferencia, por eso, porque somos muy indiferentes ante todo y ante los religiosos sobre todo, nosotros que estamos aquí tenemos que decir, no, nosotros no somos indiferentes. Nosotros creemos en ti, Jesús, como el Señor, el Mesías y el Hijo de Dios, y el que nos trae la vida eterna. En ti creemos y a ti te seguimos. Por lo tanto, tenemos que estar alegres y gozosos y con una esperanza tremenda para decir al mundo, hemos conocido al Señor, hemos conocido la salvación, hemos conocido el amor del Padre que a través de su Hijo Jesucristo nos ha reconciliado definitivamente con Él. Por eso, alegría, aleluya, gozo, porque el Señor sigue vivo en medio de nosotros.